Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por estar con nosotros, hacer esta revista de información, su preferida. Yo soy Luis Enrique Falú, en pantalla ven las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. Vamos a comenzar de inmediato el programa dándole la bienvenida al licenciado Leo Díaz Urbina. Licenciado, bienvenido al programa, saludos. Gracias Falú, un placer estar contigo y con todos los amigos y amigas televidentes. Candidato por el Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de San Juan. Así es. Oiga, hablando de San Juan, en el día de hoy ha salido una información referente a un contrato que ha otorgado la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto al activista de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano. $30,000, el contrato comenzó vigente el 1 de agosto hasta diciembre 31, $6,000 mensuales por 5 meses, y hay gente cuestionando si el municipio se plantea que está en déficit, que está en quiebra, ¿de dónde tela si araña no teje? Bueno, lo cierto es que a quien le corresponde explicar la contratación y la justificación del mismo es a la alcaldesa de San Juan. Así es que yo estoy convencido de que el pueblo de la capital espera que la alcaldesa en su momento dé la explicación que corresponda. El planteamiento que hay es que ha sido contratado para dar charlas a la comunidad LGBT, para trabajar en comunicaciones y también para hablar sobre el tema del SIDA. Pues mira, Falú, cada ejecutivo municipal determina las contrataciones que entiende son necesarias para la ejecución y su desempeño en la función pública. Y nuevamente, yo creo que más allá de especular sobre este asunto, debe ser la alcaldesa quien públicamente explique la naturaleza y la justificación para este contrato. Usted ayer dio una conferencia de prensa, de hecho estuvo con nosotros ayer en Noti1 en el programa de radio, hablando de varias propuestas para San Juan, y una de esas propuestas era que el municipio prácticamente se haga cargo de las escuelas que están en el municipio de San Juan. Falú, como tú sabes y el pueblo de Puerto Rico conoce, por muchas décadas se han intentado distintos esfuerzos para procurar una mejor educación pública en Puerto Rico, y lamentablemente no hemos tenido el éxito que hubiésemos preferido como pueblo. Mi propuesta va en la siguiente dirección. Las escuelas van a seguir siendo del Departamento de Educación, al igual que los maestros. Mediante un convenio, mediante un acuerdo con el departamento, el municipio de San Juan pagaría un diferencial a los maestros que colaboren en este esfuerzo de estas escuelas municipales. Se va a mejorar el currículo de dichas escuelas en áreas como matemáticas, ciencias e idiomas. Vamos de igual manera a medir periódicamente a los estudiantes para demostrar empíricamente, científicamente, su nivel de aprovechamiento académico, de forma tal que podamos demostrar al final del año académico que en efecto los estudiantes han tenido un mejor aprovechamiento. De igual manera, a las 8:30 de la mañana se tiene que producir un informe de qué estudiantes faltaron al salón de clases para que se pueda comunicar los maestros y el personal a su hogar y ver si fue una enfermedad o si estamos ante un potencial desertor escolar. De igual manera, vamos a enriquecer el currículo en aquellas áreas que tienen que ver con los niños de educación especial, un área que ha sido tan cuestionada y que el departamento no ha tenido las herramientas para poder lidiar con este problema. Obviamente, la atención a la planta física, a la seguridad. Yo estudié en las escuelas públicas de Río Piedras. Yo me gradué de la escuela elemental de la escuela Manuela Pérez en el residencial público. Estudié en la escuela Villa Granada, en la República de Colombia. Estoy orgulloso de la educación que me brindaron en el Departamento de Educación y de los miles de maestros que a diario hacen grandes esfuerzos. ¿Qué es lo que buscamos? Varias cosas antes que me explique qué es lo que buscamos. El diferencial. Sí. Si ahora mismo usted mismo ha planteado que el municipio de San Juan los números están prácticamente en rojo, ¿de dónde va a salir ese dinero para pagar ese diferencial? El presupuesto de la ciudad capital ronda los $600 millones y estamos convencidos que para ese primer año fiscal la cantidad que sería necesaria fluctúa entre $300 a $350,000. Evidentemente podemos hacer los ajustes para que ese dinero lo tengamos disponible, porque luego de ese primer año vamos a convencer a los padres, a los estudiantes, al Departamento de Educación y a la comunidad en general, a que estas escuelas son funcionales y son el ejemplo a seguir para tener una educación eficiente. La educación pública en Puerto Rico
¿Es una educación de excelencia? No lo es, Falú, lamentablemente no lo es. Hubo una época en los años 50, los años 60, donde ciertamente las escuelas públicas producían el mejor talento para Puerto Rico. Lamentablemente, Usted es producto de la escuela pública. ciertamente, como tantos miles de puertorriqueños, hay un dato que me parece muy relevante, y es que los maestros siguen siendo del Departamento de Educación y siguen perteneciendo a sus gremios magisteriales. En ningún momento pretendemos alterar la relación jurídica que existe entre los gremios y los maestros y la representación que ellos hacen de los maestros en Puerto Rico. Eventualmente, Falú, no solamente San Juan, sino municipios como Carolina, como Guaynabo, Bayamón, Caguas, el cinturón metropolitano podría tener este mismo andamiaje y eventualmente descentralizar el Departamento de Educación tal como lo conocemos hoy en día y hacer que se pueda reclamar la eficiencia de la escuela a un ente que esté más cercano a las comunidades como el municipio. Por ejemplo, hoy puede faltar un maestro en la escuela, puede faltar una semana, varios meses, y no hay a quien reclamarle, porque el sistema es muy grande, muy burocrático. Sin embargo, si lo acercamos a una entidad municipal, ciertamente cuando falte un maestro, te van a llamar a ti en Noti1 o van a venir en tu programa a reclamar que dónde está el maestro que se prometió. Y de esa manera hay a quien hacer responsable de manera directa e inmediata para que se brinde ese servicio educativo de excelencia. Usted planteaba de que las escuelas deberían recibir algún tipo de aportación, de financiamiento de los empresarios que se están acogiendo a la Ley 22. No es financiamiento. Lo que yo planteé en la conferencia de prensa es que llegó el momento donde nosotros miremos no solamente la educación, sino otras áreas donde la empresa privada haga aportaciones a ese proceso. Porque hoy el titular decía, sueña con escuelas públicas financiadas por millonarios. Ese era el titular del periódico El Vocero en el día de hoy. El titular es equivocado, yo nunca hablé de eso en la conferencia de prensa. La conferencia de prensa está grabada. Nunca hablé de millonarios financiando procesos y está grabada la conferencia. Pero los que se acogen a la Ley 22, debo entender que están infiriendo que son la gente millonarios, que son los que quieren acogerse a esa ley para recibir los incentivos del gobierno y venir a crear empresas aquí en Puerto Rico. Di varios ejemplos en la conferencia de prensa. Hablé de comerciantes, de desarrolladores, de personas que están en la empresa privada y mencioné también que aquellas personas de grandes recursos económicos que se acogen al beneficio de la Ley 22, que muchos de ellos no tienen mucho vínculo en Puerto Rico que no sea las propiedades que tienen en la isla en virtud de esta ley, podrían hacer aportaciones. ¿Qué recibirían a cambio? No se trata de recibir nada a cambio. ¿Y entonces por qué tendrían que hacer algún tipo de aportación? Igual que el señor Paulson, multimillonario, hizo una aportación de $400 millones a la Universidad de Harvard. Porque eso se estila en las universidades, donde hay empresarios o hay exalumnos exitosos que deciden hacer una aportación de fondos, ya sea a través de becas, ya sea a través de aportaciones que van directamente para la estructura de la universidad, etcétera, etcétera. Pero aquí en Puerto Rico, en las escuelas públicas, porque usted me está hablando de escuelas públicas desde elemental hasta superior, me imagino. Así es. Eso no se estila aquí. Pues lo vamos a comenzar, Falú. Qué bueno que dices eso. ¿Y a cambio de qué? A cambio de lo que ellos reciben del pueblo de Puerto Rico en sus beneficios contributivos. Esto no es obligatorio. ¿Usted cree en la educación pública? Totalmente, absolutamente. ¿Sus hijos están en escuela pública? Están en escuela privada. Y si usted cree en la educación pública, ¿por qué sus hijos están en escuela privada? ¿Sabes por qué me muevo en esta dirección? La educación no es una responsabilidad de los municipios. Yo quiero que se convierta en una realidad y en una responsabilidad para los municipios. Porque mi esposa y yo hacemos grandes sacrificios económicos para brindarle la mejor educación a nuestros hijos. Pero el que no tiene los recursos, ¿qué ocurre? Como ocurría con mi padre y mi señora madre. Mi padre tenía escuela elemental y tenía un pequeño colmado y mi mamá era ama de casa. Sabían que la educación era importante, por eso no insistían tanto. Mi hermana es la decana de estudiantes del recinto Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Tuvo una educación porque nuestros padres se esforzaron para que la tuviéramos. Y yo quiero que no importa si un niño o una niña de San Juan viene de una cuna humilde, de un barrio, de un residencial, tenga una educación de excelencia. Por eso es que quiero atender este asunto. Yo podría, Falú, en esta campaña, ni siquiera hablar de educación, no es una responsabilidad municipal, pero yo quiero que sea una responsabilidad municipal. No puede ser que el alcalde de la ciudad capital no tenga que ver nada y el municipio con la educación que se le brinda a los niños más pobres de la capital. Conmigo estudiaron cientos de jóvenes que tuvieron mucho talento y que no pudieron llegar
acabaron producto del narcotráfico, de la delincuencia generalizada, en las cárceles, algunos fueron asesinados. Compañeros, amigos míos, esa es la realidad que se vive en la ciudad capital y yo no quiero que eso continúe. Y si podemos poner un granito de arena para cambiar esa realidad, ¿por qué no pedirle a los que son exitosos económicamente en Puerto Rico que hagan una aportación a nuestras escuelas? Tenemos que tener lo mejor en tecnología en nuestras escuelas, computadoras, acceso a internet, para que esas escuelas tengan las mejores herramientas. ¿Por qué alguien que es exitoso económicamente no puede hacer aportaciones? ¿No se convertiría eso en inversionismo político que el alcalde diga fulano, mengano, sutano hace aportaciones para que funcionen las escuelas públicas? Pues fulano, mengano, sutano van a ser los que van a tener la posibilidad de tener contratos con el municipio. Pues hacemos una prohibición en los contratos. Sencillo. Tú lanzas una pregunta que es un interrogante que puede surgir. Pues vamos a poner una prohibición que todos aquellos que hagan donativos para esas escuelas municipales no puedan tener ningún tipo de negocio con el municipio. Lo podemos prohibir. Yo no tengo problemas con eso. ¿Sabes qué, Falú? Como alcalde de la capital, yo quiero que los proyectos que avancemos no dependan de mi incumbencia en la alcaldía. Los políticos duran muy poco en las posiciones, eso no es para toda la vida. Que tengan vida propia los proyectos, las iniciativas que procuremos, más allá de mi estadía en el municipio de San Juan como alcalde, porque lo único que uno tiene seguro cuando es electo es que algún día se tiene que ir. Ninguna posición de esas para mucho tiempo. Y el tiempo que yo esté, yo tengo 53 años y 3 hijos. Quiero la mejor educación no solamente para mis hijos, para cada niño y niña de la ciudad capital. Ese es mi compromiso, Falú. Déjeme hacer la pausa. Vamos a regresar, señoras y señores, al pique de Falú. Algunos minutos adicionales con el licenciado Leo Díaz Urbina. Ya mismo con nosotros la candidata independiente a la gobernación, la licenciada Alexandra Lúgaro. Por ahí viene Remy Martin y mucho más. Aquí en el pique de Falú por Tiva TV. Regresamos.